Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, son las 20 horas y esto es Zoom Político, en su programa número 28, pero a su vez el primer programa del año 2026. Y obviamente queremos primero saludar y desear la mayor prosperidad a nuestra audiencia, pero esencialmente queremos también contribuir a entender, si se puede, la situación política del país. Y creemos que para entenderla se necesita bastante más que los instrumentos que se usan regularmente, y por eso hoy día nuestro entrevistado central es el doctor o postdoctor, no lo sé francamente, Óscar Quesada Maquiavelo. Es rector de la Universidad de Lima, actual profesor emérito de la Universidad de Lima, calificación que normalmente es un enorme reconocimiento en la docencia universitaria, ex decano, por supuesto, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y uno de los mayores semiólogos, quizá el más importante semiólogo vivo hoy día en el Perú. Ya conversaremos y nos enteraremos mejor de qué cosa es ser semiólogo o semiótico, como prefieren decirlo algunos, incluido me parece que el propio Óscar hasta la última vez que lo vi. Queremos comprender qué pasa en nuestro país y este es el sentido de este primer programa de 2026. Manolo, ¿algo que agregar para presentarnos hoy? Suscribir completamente y reiterar una idea central. El futuro no depende solo del azar, no depende solo de una voluntad externa. Respeto a todos quienes acuden y piden a Dios, a su Dios, en la forma que lo deseen, que les ayude y que gracias a esa ayuda, a esa inspiración, puedan realizar sus deseos, sus ideales, sus objetivos. Pero como decía un viejo refrán, no solamente hay que pedir, sino que hay que hacer. Y el hacer es lo fundamental en la vida humana. A Dios rogando. Y con el mazo dando. Así correcto. Es. Entonces, añado además nuestro agradecimiento a esta casa, Red de Comunicación Regional, desde Carlos y José, Sofía, que nos acompaña ahora, y todas las personas que colaboran en el programa. Y sobre todo, esperamos sus observaciones, críticas, indicaciones, sugerencias, como dicen los auditores, para poder seguir mejorando esto sin límite de mejoramiento. Muy bien, Sofi, por favor, vamos a nuestra primera pausa y regresamos directamente con nuestro invitado central. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. 12 de abril del 2026 se acerca. ¿Estás listo para elegir? Muy pronto, el análisis más profundo y la información más veraz sobre el proceso electoral. Con los principales temas de agenda que interesan a todos los electores en el territorio nacional. RCR, Elecciones 2026. Toda la información en un solo lugar.
Sintoniza RCR Elecciones 2026. Tu voto, tu voz. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, ahora sí, quisiéramos conversar directamente con nuestro invitado central, estimado y querido Óscar. ¿Cómo estás? Me apena un poco que nos veamos solamente por la pantalla últimamente, pero antes de conversar, te quiero presentar a Manuel Bernales Alvarado, Manolo para todos los efectos, que nos va a acompañar durante este programa. No he dicho algunas cosas en la presentación que te hice, pero lo que sí quisiera decir antes de cederte la palabra es que eres un gran amigo, una persona tan divertida y sabia como escribió en un Twitter poco antes de morir Pedro Suárez Vértiz, que te regaló su guitarra, porque eras su profesor más admirado. Óscar, yo sé que has estado en un periodo largo como la mayor autoridad de la Universidad de Lima, pero para quienes hemos tenido el honor de conocerte directamente, sospecho que no es el tema principal de aprecio que tenemos por ti. Óscar, un abrazo grande para comenzar. Un abrazo, mi querido Elmer, gracias por tus palabras, gracias por la invitación. Es cierto, mi terreno de vida es más el saber que el poder, ¿no? Siempre he preferido más el sabor del saber que el impudor del poder. Pero en fin, más allá de esa tensión que me ha movido durante todos estos años, te cuento que los mexicanos ya no dicen semiotistas, ya no es ni semiótico ni semiólogo, sino semiotistas. Y quieren imponer ese término, pero bueno, ahí te lo dejo como dato. Un gusto hablar contigo de esto que nos preocupa tanto. Te agradezco de nuevo, ahora sí, públicamente, por la información que me has facilitado de Macroconsult y de otras fuentes de información importantes que me han permitido armar algo así, pues como un croquis, un esquema de la situación en la que nos encontramos, ¿no? En concreto, en Macroconsult nos hablan del voto fragmentado por la cantidad de la oferta y por la poca calidad también de la oferta, que de alguna manera nos abruma, ¿no? También el tema ya habitual de los indecisos, similar a anteriores elecciones, que confiamos que se vaya aclarando. Pero las dos cosas que más me han llamado la atención han sido básicamente la fragmentación del voto y el impacto que seguramente van a tener o ya están teniendo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que sabemos están diseñadas sobre una lógica de consumo, de mercado, que perfilan a cada usuario, a cada potencial consumidor de acuerdo con sus necesidades e intereses, y que subdividen, atomizan la forma de ver el mundo. Es decir, antes de la fragmentación electoral ya está instalada la fragmentación de las redes sociales que colisiona, agrieta la posible cohesión social, ¿no? La fragmentación pone por delante, como sabemos, los intereses individuales, pone a todos contra todos. Por eso nos encontramos con una campaña electoral en la que los nombres de los movimientos más parecen marcas de productos, eslóganes, y que tiene evidentemente un sabor, un tufo, no diría tufillo, sino tufo, eminentemente publicitario, ¿no? Estamos ante
una oferta que más parece una oferta pues de electrodomésticos o de objetos pragmáticos inmediatos que de planes de gobierno pensados, estudiados, ponderados. Muy bien, Manolo. Me parece que ha señalado el profesor Óscar Quesada, para mí, con todo respeto, y muy Un gusto, Manolo. muy contento de conocerle. Le decía antes de venir al programa que como yo estuve tanto tiempo fuera, no conocía tu responsabilidad, pero sí a quienes han estado ahí, y mencionaré a Desiderio Blanco. Yo le dije, lo ubico más que nada por el tema de Hablemos de Cine, y a Chacho León, que además es mi compañero de promoción, de la primera promoción de Ciencias Sociales de la Católica. Caramba. Y otro que trabajó ahí también, Papa Protzel, me parece que, no sé si continúa trabajando ahí. Javier Protzel. Sí, Papa le Javier Protzel de Amat. Claro. Bueno, dicho esto, voy al grano brevemente. Ha subrayado algo que es previo a la fragmentación, y eso me parece sustantivo. Quiero añadir simplemente que en esa fragmentación y en esa lucha, prácticamente todos están utilizando las reglas de la propaganda política, sin llamarlas así, ¿no? Dentro del mecanismo del uso del rumor. Pero las reglas de la propaganda política básicamente hay un enemigo único. Entonces hay gente que sigue pensando en Fujimori como enemigo único. Vamos a ver qué cosechan. Hay presidentes que vienen de haberle ganado a ese enemigo único, y ya sabemos quiénes son. La reiteración, la simplificación y otras más que están produciendo una turbiedad en el proceso electoral. Y termino señalando que esto recorre América Latina, no es solamente en el caso del Perú. No, es global, sí. Es cierto, es cierto. Bueno, en el Perú actual ya hablar de izquierda y de derecha está un poco desgastado, un poco ambivalente, ambiguo. Tratar de hacer un mapa de las orientaciones de esta propaganda política de la que bien hablas es muy difícil porque hay múltiples dimensiones, ¿no? Más que hablar de esta jerga ambigua, ambivalente, caótica, desgastada, fofa, de izquierda y derecha que ya no nos dice nada, habría que orientarnos a pensar cuestiones más globales, como señala, ¿no? Que es el fenómeno del populismo. El populismo no tiene color, el populismo no es ideología, como lo sería pues el comunismo, el marxismo, el aprismo. El populismo es otra cosa. El populismo en un tiempo, en un siglo XXI en el que el poder resultaba fácil de obtener por la vía democrática, difícil de usar, difícil que los gobiernos realmente terminen con aprobación alta, y fácil de perder, por lo tanto. En un ambiente de esa naturaleza, movido en el Perú por una, digamos, abundancia en lo económico, una movilidad social y una mentalidad cultural muy, muy dinámica, da lugar pues a lo que Moisés Naím llama las 3 P's de la vida actual en el ámbito político y que se están manifestando claramente todos los días, ¿no? El populismo, del que venimos hablando, la polarización que ya deriva del populismo, porque al populista, como bien lo ha señalado Manolo, le conviene tener un enemigo, un chivo expiatorio, que es el culpable de todos los males y que les sirve al populista para convertirse en el héroe, en el salvador del país, ¿no? Entonces, populismo, polarización. La polarización es una táctica fundamental del populismo, además polarización totalmente mitológica, ¿no? Y posverdad, es decir, un universo en el que yo puedo construir
la realidad a mi gusto, sin escatimar la existencia o no de una realidad correlativa a lo que estoy diciendo. Es decir, puedo engañar a mi gusto hasta con las propias imágenes, ¿no? Entonces, estos tres grandes, salvavidas del populismo, que son el populismo mismo, la polarización y la posverdad, están operando y van a operar muy intensamente en la campaña. El mismo Moisés Naim tiene un libro que recién lo está lanzando en el 2026, que recién va a salir, y ya en estos días lo van a anunciar, que se llama Los charlatanes, ¿no? Los charlatanes, ¿no? Un título un poco agresivo quizá, pero muy cierto en tanto y en cuanto perfila, diría yo, muy claramente al personaje central, ¿no? El charlatán dice, él había declarado ya a raíz de la llegada de Trump, de la primera llegada de Trump al poder, había declarado ya que el año 2018 era el año de los charlatanes. Y define a los charlatanes como figuras públicas que venden soluciones simples, instantáneas e indoloras a problemas complejos, apelando más a la emoción que a la razón. Este nuevo libro que va a aprender que va a aparecer en estos días, y ya he leído yo algunos comentarios a él, tiene un subtítulo muy interesante, ¿no? Cómo los estafadores, embaucadores y farsantes engañan a los medios, los mercados y las masas. Qué concluyente también, ¿no? O sea, en el Perú en este momento estamos en un tiempo de ansiedad, con todo lo que ha pasado recientemente, ¿no? De ansiedad colectiva, de desconfianza en las instituciones que recrea el terreno ideal, el caldo de cultivo para que los charlatanes prosperen, ¿no? Son los grandes influencers de la historia, como Donald Trump, para poner un ejemplo de un lado, o como Nicolás Maduro, para poner un ejemplo de otro lado, ¿no? Realmente tu síntesis ha sido muy, muy impresionante, y gracias por aportarnos tu cercanía con Moisés Naim para contarnos algunas cosas que no estaban en nuestro libreto. Ahora, yo también me he detenido en tu primera intervención sobre un tema que me parece sustantivo. Has hablado de que la fragmentación conduce a la pérdida de la cohesión nacional en un país que nunca la tuvo, ¿no? Entonces, pero que ahora es un caso ya de UCI, ¿no? De unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿podrías un poco abundar sobre este tema de fragmentación y cohesión nacional y la cédula que nos presentan, pues, con probablemente 35 o 36 candidatos para las elecciones de abril? No sé, mi querido Elmer, con una cédula que más parece una sábana, no sé cómo se va a evitar la volatilidad de la mayor parte de información, cómo va a leer la mayoría, cómo la mayoría va a leer, si es que va a poder leer esa cédula. Lo más probable es que lo haga de una manera rápida, lo cual va a incrementar la volatilidad de lo que lea, por la cantidad de volúmenes, y rodeado además de este ambiente de ansiedad, de cambios repentinos, inestables en el entorno, ¿no? Entonces yo creo que es verdad lo que tú dices, en un medio en el que ni siquiera hay una visión compartida de país, una visión compartida de nación, entonces la fragmentación electoral es solamente la superficie, es solamente la manifestación externa
de algo mucho más radical, de algo mucho más enraizado, más profundo, ¿no? Entonces yo creo que el contrapunto estratégico para la fragmentación no existe. No hay una visión compartida, no hay temas comunes de debate y la discusión electoral se va a dispersar, se va a fragmentar hacia temas inmediatos, ¿no? Recordemos que la norma en estos tiempos, y retorno a la idea de Naim en la revancha de los poderosos, ¿no? La norma en estos tiempos es que los gobiernos fracasen, ¿no? Estos tiempos de postpolítica y de antipolítica. Lo que vamos a ver en la campaña electoral no es política, mi querido Elmer. Va a ser antipolítica esa campaña. Va a ser postpolítica, porque cada vez hay en el mundo, cada vez hay menos democracias plenas. Hay una crisis global de la democracia, si no, mira tú este autoritarismo competitivo que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos ya se comenzó a poner en crisis la separación de poderes, cosa que nunca nos hubiésemos imaginado, ¿no? Sí. Bueno, no, quería solamente preguntarte al respecto sobre algunos casos concretos. Tú y yo tenemos un amigo común, más tuyo que mío, o más tiempo por lo menos, que vive en España. Y que sin embargo él sí se ubica en un punto de vista claro respecto de este debate, pero sin embargo gente como tú, como nosotros, hace mucho tiempo compartimos la idea de que hablar de izquierda y derecha resulta absurdo en un escenario en el cual se requiere cohesión, unidad nacional o como quieran llamarlo, y eso implicaría unos pocos puntos comunes por lo menos sobre los que todo el mundo pudiera debatir. Pero resulta que el éxito de la gestión política en el mundo ahora corre por cuenta de alguien como por ejemplo Nayib Bukele, ¿no? Que creo que por ahora sí tiene éxito, o de Vladimir Putin, o de Xi Jinping, o hoy día de la Meloni y Orbán en Europa. Entonces, ¿estamos ante qué y qué reflejo va a tener eso en el Perú? Yo creo que ya está teniendo un reflejo en el Perú. Es triste reconocerlo, pero la democracia se está debilitando globalmente por las autocracias populistas. Todos los casos que has mencionado, Elmer, son casos de autocracias populistas, porque la gente más o menos activada políticamente por las redes pide soluciones inmediatas, ¿no? Ve a los partidos políticos tradicionales como tóxicos, y cada vez es más grande la brecha entre el tiempo mínimo necesario para solucionar un problema público y el tiempo político exigido para que eso ocurra, ¿no? Nos daremos cuenta de inmediato el próximo año, este año nos vamos a dar cuenta cómo la luna de miel del que salga electo va a ser una luna de miel bien cortita, porque está muy difícil con esa sábana electoral que obtenga pues una mayoría sólida, o que hablemos pues como se hablaba hace pocos años de un parlamento bipartidista o tripartidista máximo, ¿no? No, ese parlamento va a ser un monumento a la fragmentación, ¿no? Y va a ser el garante, estoy seguro, de que la luna de miel entre los elegidos y los electores va a durar muy poco y va a amenazar de nuevo el autogolpe, el activismo antidemocrático, protegido por ahí por algún poder fáctico discursivizado por, digamos así, populistamente, que va a socavar las instituciones de manera furtiva o de manera declarada.
No quiero ser apocalíptico, pero todo parece indicar que el mapa de lo que viene el año que estamos comenzando, sobre todo el mapa me preocupa tanto antes como después de las elecciones, va a ser bastante difícil, ¿no? Va a ser más complicado de lo que es actualmente. Y va a ser un escenario muy propicio, ya que ha mencionado a Bukele o a otros de este tipo, para un autogolpe, ¿no? Un autogolpe, una irrupción de poderes fácticos y de una intensificación de las estrategias populistas para quedarse en el poder. ¿No? Sea cual sea el signo, porque muy bien hemos dicho que izquierda-derecha está devaluado, pero lo que sí sigue, digamos así, vigente es la oposición entre la liberalidad, el liberalismo económico, cultural, la apertura, la sociedad abierta, ¿no? Versus el conservadurismo que tiende más al autoritarismo, ¿no? Esa es un poco el cambio de mapa que deberíamos tener en lugar de pensar en izquierda-derecha, ¿no? Cruzado por la oposición entre los espacios populares y los espacios de la élite, ¿no? Lamentablemente yo siempre bromeando con mis alumnos les decía que yo era más un aristócrata porque creo en el gobierno de los mejores, pero en nuestro país la educación de calidad no llega a las mayorías, ¿no? La condición para que la educación de calidad llegue a las mayorías es que baje la calidad. O sea que lo que llega a las mayorías no es una educación de calidad y, por lo tanto, las élites, en el buen sentido de la palabra, van quedando pues sumergidas, ¿no? Entonces, más que hablar de izquierda y de derecha, yo hablaría pues de la oposición entre un establishment que concentra poder y que reproduce interesadamente la precariedad, la informalidad, la ilegalidad, y un anti-establishment que desafía ese orden y que defiende la formalidad y el Estado de Derecho. No nos olvidemos, queridos amigos, que la forma del Estado es la res pública, la república. La forma de gobierno es la democracia, pero la forma del Estado es la república. ¿Y qué pasa si la democracia entra en crisis tomada por autocracias populistas? La cosa pública deja de ser cosa pública porque es envuelta en corrupción, ¿no? Así es, Oscar. Entonces, y sí. yo hace tiempo que utilizo dos expresiones en el sentido de lo que estás. Hay gente para la cual no existe, en el sentido que tú lo has expresado, la res pública, la cosa pública, sino la res, el animal de cuatro patas que uno puede tasar, retasar y llevársela de la manera más rápida y más barata. Esa es una forma de apropiación que ha cundido como una epidemia en el país. A mí me preocupa. No es difícil, claro, sí. No, di nomás. No es difícil darse cuenta, ¿no? Que si la democracia entra en crisis, como forma de vida, no solamente como sistema político, si la democracia como forma de vida entra en crisis, envuelta por los autoritarismos de distinto pelaje, sabemos que la democracia es la forma de gobierno, ¿no? La menos mala en todo caso. Lo que va a comenzar a resquebrajarse es la forma del Estado. El mismo Naim también nos habla del Estado criminal, ¿no? Y toma como modelo del Estado criminal, obviamente, a Maduro y compañía, ¿no? Es decir, ya un Estado, ya no un gobierno, un Estado que recluta delincuencia,
que mata a los opositores vía sicariato y que se instala pues en el poder per secula seculorum, ¿no? Sí, Oscar, a propósito de apocalípticos e integrados, el uso de ese término me recordó al libro del viejo maestro Eco, pero mi preocupación principal es que te pediría alguna reflexión sobre la juventud. La juventud de los que van a votar por primera vez es muy grande y ellos están absolutamente bombardeados por en primer lugar, una deseducación, porque la mala calidad de la educación es algo que se viene arrastrando ya hace muchos años. No voy a entrar en detalles, pero es algo que ya es una evidencia que todos conocemos. Y en segundo lugar, se está llegando al exceso de la fragmentación y a la invención de la realidad con ayuda de estas cosas que están de moda, como la llamada inteligencia artificial. Él me llamaba la atención el otro día sobre un video que yo coloqué para información y él me dice, oye, esto no es real, esto es un producto. Bueno, eso es lo que se está vendiendo ahora entre jóvenes, entre profesores universitarios, de ciencias sociales, de derecho, de economía, de ingeniería, y yo lo veo eso tanto en redes de jóvenes de San Marcos, Católica, Agraria, para no decir de las universidades de provincias como la UCB y otras. Entonces, el tema de la juventud es muy preocupante, de los nuevos que van a votar y de los jóvenes, digamos los adultos jóvenes, no los adultos mayores como nosotros, que constituyen un segmento muy importante. Y mi pregunta es, no sé qué te parezca la pregunta, pero la que me estoy haciendo ahora es la siguiente. Los partidos o grupos llamados partidos, que hoy día son inversiones electorales para captar el dinero público y el dinero privado ilegalmente, más organizados son los que van a sacar los votos, porque van a estar en capacidad de decirle a su gente, vota por este y esto, y ya así prácticamente marcado, como se hacía antaño en otras campañas. ¿Cómo ves tú este grave riesgo de que este tipo de métodos de control, de encuadramiento, de manipulación puedan impactar, o no sería así, en esta juventud que tiene un proceso de deseducación cívica? No se enseña nada de esto hoy día hace muchos años, y además de fragmentación del conocimiento que tiende a la simplificación que has mencionado y a la respuesta para ayer, no para mañana. Para ayer ya debe estar respondido. Así es. ¿Cómo ves el asunto, por favor? Bueno, la generación Z y antes que ella otras generaciones ya están curtidas, ¿eh? De alguna manera ya están curtidas, no son como nosotros, que nuestra generación es una generación privilegiada en el sentido de que hemos sido espectadores de todas las transformaciones habidas y por haber, no solo en el plano tecnológico, sino también en el cultural, ¿no? Entonces, ellos no, ellos ya han nacido dentro de este mundo de la pantalla, ¿no? Y quizás en la perspectiva de los jóvenes sea más dramático el tema de cómo romper el algoritmo, ¿no? Cómo salirse del marco, salirse del frame, del encuadre dado por las pantallas de las redes sociales, que, como bien señala Manolo, al momento de la elección pueden significar grandes aparatos de manipulación, de la manipulación más burda que te puedas imaginar. Entonces, los frames, los marcos de las redes sociales se sostienen en metanarrativas, en metaversos. El TikTok, Instagram, X, ¿no? Y otras más encierran al potencial votante en burbujas,
en burbujas informativas y en cámaras de eco, ¿no? Que refuerzan sus ideas o bien hacen que cambien sus ideas. Entonces, los jóvenes, me temo que los jóvenes el día de hoy, más que reflexionar, buscan coincidir con otros, reforzarse en la coincidencia, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo, llegamos a un problema educativo, pues la mayoría, me refiero en términos cuantitativos, la mayoría no está en condiciones de utilizar herramientas que la hagan salir de esos marcos tan duros trazados por las pantallas y tomar distancia. Ustedes saben que la base del pensamiento crítico es tomar distancia. Entonces yo me pregunto, en relación al tema de los jóvenes, ¿hasta qué punto nuestros jóvenes, tanto por haber nacido dentro de este mundo, como por estar manipulados inmediatamente dentro de él, tendrán, y creo que pasa por una cuestión educativa, la capacidad de salirse de esos marcos y tomar distancia? Un amigo mío, un periodista del comercio, creo que conocido, me hablaba de que el WhatsApp puede ser una opción interesante, ¿no? Porque conecta a las personas de diferentes entornos de una manera, si se quiere, inmediata, ¿no? Si bien es difícil que rompan, yo pienso así, ¿no? Que si bien es difícil que las prácticas de WhatsApp rompan el muro digital de información, puede agrietarlo, pues el WhatsApp tiene una lógica interpersonal, y lo que estamos haciendo ahorita también en la comunicación por Zoom tiene una lógica interpersonal que permite un contacto más directo con la diferencia. Ustedes pueden tener diferencias conmigo y podemos ventilarlas públicamente, ¿no? Tanto desde la perspectiva de los usuarios como de las estrategias de la campaña electoral. Pero no seamos ingenuos. Ningún algoritmo se rompe del todo desde adentro de la pantalla. Tienes que salir de la pantalla, tomar distancia, y para eso habilita una educación de calidad. Ahora, la educación de calidad no solamente tenemos que estar esperando que venga de las universidades o de los colegios. La educación de calidad también puede comenzar en los hogares, puede comenzar en las familias. Lo verdaderamente transformador ocurre afuera de las pantallas, ¿no? En lo que se llaman los territorios sociales concretos, o lo que ustedes conocen como la radio Bemba, ¿no? En el encuentro cara a cara, donde la política vuelve a ser recuperada como diálogo, como debate, como discusión. Por eso yo confío en la radio. La radio es un medio importantísimo en este momento, porque a final de cuentas la radio recupera los actos políticos offline, ¿no? Los actos políticos fuera, offline, no online, sino offline, que siguen siendo los únicos capaces de romper de verdad con esa posverdad de los muros digitales, ¿no? Realmente es tan atractivo lo que nos estás comentando que yo debo hacerte una pregunta, Oscar. Tenemos hasta 8:55 para continuar el programa. ¿Te molestaría seguir acompañándonos hasta esa hora? Me encantaría. No, entonces hasta 8:55 nos quedamos contigo, mi querido Oscar. Es un placer, esta conversa es un placer, ¿no? Déjame solamente dejarte en agenda unas cuantas cosas que me quería plantear como pregunta, que las hemos conversado como Manolo también. Y una vez que las haga, Sofi nos manda una pausa pequeña y luego volvemos con tus comentarios y respuestas. La primera pregunta que me asalta es si el tema de la imposición
y del rehusamiento del diálogo no está también al más alto nivel de la representación mundial. Y concretamente con Manolo hemos conversado de unas declaraciones de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que hizo hace no tanto, referidas a la Agenda 2030, o sea, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Antonio Guterres dijo literalmente: tenemos que incrustar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la conciencia mundial. A mí el verbo me sonó muy interesante, se supongo que para ti también. Lo segundo que quiero preguntarte tiene que ver con ese comentario que te ha hecho tu amigo del comercio, y es que yo uso solo WhatsApp, ¿no? Si me llegan otras cosas de otras redes, a veces las puedo abrir y a veces no, pero lo único que uso es WhatsApp, justamente por lo que tú has comentado, porque es necesario interactuar, intercambiar opiniones, escuchar ideas de otros. Dios mío, qué difícil resulta esto muchas veces, y tener la vocación democrática de respetar pues que alguien pueda tener una opción distinta que la tuya. Y el argumento, hemos perdido el argumento se cambió por el insulto, por la cancelación, por la afirmación que no se demuestra, etcétera, etcétera. Entonces esas son las dos cosas que me quedaron pendientes y que me gustaría que tras la pausa pudieras comentarlo. Vamos, Sofi, por favor, a una pausa. Estamos presentando Zoom Político. Maestro, maestra, arranca tu Navidad, pide tu crédito hoy y avanza. Y participa en el sorteo de una Trimoto y 5 tarjetas de consumo de 100 soles. Montos de hasta 125.000 soles, sujeto a evaluación. Pídelo hasta el 31 de diciembre. Sorteo 9 de enero de 2026. Más información en www.derrama.org.pe. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Estamos presentando Zoom Político. Responde tú. Oscar, nada, te dejé como una tarea pendiente, el homework. Bueno, estaba un poco en la línea de lo que veníamos conversando, ¿no? Lo que pasa es que este injerto, no sé quién va a garantizar que ese injerto sea honesto, ¿no? Porque por lo general son caballos de Troya. Por lo pronto estos organismos internacionales comienzan a perder a veces cierta credibilidad porque aparece el mundo como una especie de gran factoría, ¿no? Factoría de mentalidades que uno puede cambiar a su antojo. Yo sigo en la línea de lo que tú planteabas, Elmer, con tu preferencia por WhatsApp, ¿no? En el sentido de que solamente estos pequeños actos de conciencia, como por ejemplo preferir WhatsApp e incluso dejar lo más posible de lado otras plataformas, esos pequeños actos de conciencia son la semilla de una cultura de la argumentación, del debate, de la confrontación de proyectos, de planes, que era lo que siempre fue la política, ¿no? Hay que recuperar, creo yo, la única tabla de salvación, las conciencias individuales en medio de tanta fragmentación, de tanta atomización, que es el mapa que le interesa a los que quieren capturar el poder y quedarse para siempre, ¿no? Mientras más fragmentada esté la cosa, más probabilidad de entrar con mi estado criminal, ¿no?
Eso lo dijo tu tío Nicolo. Divide y vencerás, ¿no? Efectivamente, fue muy perspicaz el tío, efectivamente, muy perspicaz. Entonces, estamos en un mundo de complejidad, ¿no? Existe un número de fuerzas centrípetas, centrífugas, de variables interconectadas que no nos permite entender las dinámicas sociales muchas veces, ¿no? Y contra esa complejidad o resistiendo a la complejidad, para decirlo con más criterio, resistiendo a la complejidad, estaría pues la claridad, ¿no? Hacen faltas líderes que esclarezcan, que aclaren las cosas, no que escondan, no que oculten, que eso ha sido lo sistemático en estos últimos años. Cuando yo escucho a un político, lo primero que me pregunto es, ¿qué me está ocultando? ¿En qué me está mintiendo? En lugar de pensar qué cosa está esclareciendo, qué cosa está aclarando, ¿no? Entonces, la claridad debería ser un valor que habría que demandar agresivamente desde abajo en el contexto electoral, ¿no? Y qué decir precisamente por eso de la ambigüedad, de la falta de transparencia, de los miles de personajes que me quieren hacer interpretar los eventos sin dejarme pensar, y de la dificultad, pues, para tomar posición, que eso es lo que vamos a tener que hacer este año, ¿no? Tomar posición, nos guste o no. Y para eso vamos a tener que ser muy ágiles, muy zorros, porque nos van a tratar de contar, les aseguro, muchísimos cuentos. Antes de darle la palabra a Manolo, permíteme sugerir que un valor que también deberíamos demandar con toda fortaleza desde abajo, desde el costado y desde arriba, es el respeto, cosa que se ha perdido también con abundante frecuencia. Manolo, por favor. Bueno, podemos tejer las dos cosas, ¿no, Elmer? Sí, claro. O sea, precisamente me ocultan las cosas porque no me respetan, ¿no? Así es, así es. Mira qué coincidencia, no nos conocíamos, tú y yo no nos conocíamos. No, me alegra esta familiaridad por razones sustantivas, no por paterío, como se dice corrientemente, porque antes de entrar a esta cabina, hemos estado conversando aquí mismo del caso concreto de decisiones que se están tomando en el país en materia de petróleo, energía y otras, que es el caso concreto de lo que tú en manera general las acabas de decir. O sea, es una coincidencia muy grande. Y respecto de lo que había señalado sobre el uso del término incrustar, eso es parecido, no es lo mismo que el término incidencia que utilizan muchas organizaciones que no compiten en la política, pero sí por el poder, para tratar de llegar al poder y administrarlo o condicionarlo. Y la prueba más clara es que esos llamados objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales en algún momento hace 20 años o algo así yo también he sido promotor, y dentro de en un periodo de creencias en las cuales uno va descartando algunas porque no tienen ideas y no son solo creencias, se han tomado en el Perú como si fueran objetivos nacionales, obligados por normas del Congreso y del Ejecutivo, lo cual me parece la más clara manifestación de una subordinación completamente colonial y dependiente, acrítica de las cosas, renunciando a lo que es la búsqueda, no digo a tenerlo, sino a la búsqueda de intereses de mejor calidad comunes a los peruanos, para que podamos tener de ahí algunos propósitos o objetivos o resultados que agrupen
a la mayoría de la gente y no solamente a un sector. Y eso se refleja en toda una jerga terminológica que ha invadido universidades. Yo no sé acá ni en la tuya, pero a mí me sorprendió que en la Universidad de Buenos Aires, y lo digo con nombre propio porque ahí tengo amigos, y además estudia mi hijo y estudia mi nieta, pero tengo amigos en la Facultad de Filosofía. En el anterior periodo que ha terminado, en la Universidad de Buenos Aires y en otras, se dio una norma para utilizar el lenguaje inclusivo, que es el lenguaje de lo más excluyente que hay. Efectivamente, ese lenguaje inclusivo es la discriminación en sentido contrario. Y además penalizado porque debía utilizarse en las monografías, en las tesis, en las presentaciones, lo cual es absolutamente absurdo, absolutamente absurdo. Están destruyendo un tesoro, ¿no? El tesoro de la lengua, que es una herencia maravillosa, ¿no? Yo no me voy a amargar pues porque la luna es femenina y el sol es masculino, o porque los zapatos son masculinos y la cuchara es femenina, ¿no? O sea, ese es el genio de la lengua que decía Desiderio Blanco, ¿no? Así el genio de la lengua no es lo mismo que la gramática. El genio de la lengua es otra cosa. El genio de la lengua es precisamente la lengua como forma de vivir, ¿no? El marinero, por ejemplo, no dice el mar, dice la mar. La mar. Y bueno, en francés el conocimiento es femenino, la connaissance. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, realmente no tiene ni pies ni cabeza. Eso ha sido realmente un despropósito que espero que sea una anécdota de este siglo, ¿no? Pero es un alineamiento muy fuerte porque es internacional, pero no así en Alemania, en Rusia, en la China. Es un asunto que tiene que ver con este subcontinente occidental y cristiano, por así decirlo. Pero comienza a haber resistencia, y la resistencia debe venir haciendo ver pues el tesoro de la lengua, ¿no? El tesoro de la lengua y cuidarlo, ¿no? Efectivamente. Y yo hasta ahora digo, un poco en broma y un poco en crítica, que no he visto ningún poema que capture mi sentimiento y mi conocimiento, pero por lo menos el sentimiento, que es lo principal de un poema, de la poesía, lo principal para empezar, ¿verdad? Lo que te captura, escrito en lenguaje inclusivo. No se va a poder. Eso no se puede. Siempre va a tener que haber ¿cómo te digo? Un valor genérico y valor específico, ¿no? Siempre hay el juego del valor genérico y el valor específico. Y en el español el masculino tiene valor genérico, por eso yo le digo mis queridos alumnos, y en alumnos incluyo alumnos y alumnas. Así es. Y el femenino tiene valor específico, que no es que tenga menos valor, sino que el valor específico es diferente al valor genérico. En otros casos se invierte. Femenino puede pasar a tener valor genérico y masculino valor específico, ¿no? Así es, pero todo eso se ha cultivado en medio de lo que, insisto, yo he llamado un proceso sistemático de deseducación en el Perú. Por eso ahora hay personas para las cuales existe el Perú solo de Fujimori para acá, otros siguen anclados en el antivelasquismo y otros se van, ya creo que no, porque ya no van más atrás, porque los cambios generacionales han dejado a unos en los 70 y a otros en los 90. Y el asunto es que hemos entrado a un mundo de posverdad, como has dicho de alguna manera, bien clara, en los cuales se necesita tener buena información con referentes, perdona la palabra, empíricos, comprobables, concretos, que nos permitan ver mejor la realidad. Manolo, en esta época la cosa está bien grave, porque
Yo te puedo engañar a ti con un video, te puedo engañar, o sea, y tú caes facilito. Redondito. Porque la posverdad es igualita a la verdad, no se parece en nada, no se diferencia en nada de la verdad. No es que la posverdad sea una cosa y la verdad otra, no. La posverdad se presenta como verdad. Y eso es lo que cunde hoy, incluso en los chats, incluso y hasta el que la hace se la cree, porque ya entra en juego la mitomanía. La mitomanía. Bueno. Y no sería raro que los políticos que vengan inventen sus hechos con videos y se los crean y hagan creer a la gente, y eso sería pues comenzar a ser gobernados por mitómanos en un universo peor que el que imaginó pues Aldous Huxley en Un Mundo Feliz o George Orwell en 1984. Ya vamos por Matrix o Terminator probablemente. Muy bien, el tiempo se nos acabó, Oscar, en una conversación auténticamente placentera, realmente. Sí, y te un placer. Y te quiero comprometer a tener al menos una más durante esta cosa que se llama campaña electoral. ¿Ya? Será un gran placer y aprenderé mucho, porque he aprendido mucho también de escucharlos. No, nada, al contrario, lo que Muchas quería gracias. decirte es que te agradezco mucho que hayas usado ambigüedad en vez de anfibología, por ejemplo, porque ya ambigüedad es rara, ya es una palabra rara en este momento de deseducación. Y entonces, nada, tenemos que seguir conversando. Te deseo un feliz año. Elmer, gracias Manolo, muchas gracias. Muy amable, ha sido un Muchas placer gracias. estar contigo, auténtico. Para mí un honor y un muchísimo gusto. Muy bien, doctor. ¿Te has divertido? Muy bien. Y lleno de contenido. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.